Usuarios de República. Hoy traemos una de las mentes más brillantes de Guatemala. Aunque a él le molesta eso, ¿no? Pero es Eduardo Rubio Herrera, es astrofísico, astrónomo, tiene un doctorado en estrellas púlsar, me parece, una cosa así. Púlsares, ¿sí? Púlsares. Y bueno, digamos que es una mente brillante. Y lo que buscamos ahora es que nos explique la ciencia de una forma trocitos y plasticina para que todos entendamos. Hace poco, no sé si se enteraron que en las redes sociales salió la noticia de que la sonda Cassini Sí. Cassini se va a estrellar o va a desaparecer. Digamos que su vida útil ya terminó. Entonces es ahí donde nos explicas de qué se trata esto. Bueno, la humanidad ha querido siempre conocer de qué se tratan los astros y en los últimos 30 años hemos logrado lanzar naves espaciales, la humanidad, la NASA y los rusos principalmente, han logrado lanzar naves espaciales hacia los confines del sistema solar y de los planetas y las lunas que lo componen. Y de esa suerte, hace unos años se lanzó una nave espacial que se llama Cassini. Y Cassini está nombrada después de un astrónomo francés que se llama Jean-Dominique Cassini, quien fue el que descubrió la naturaleza de los anillos de Saturno. Por eso se llama Cassini. ¿Y cuál es esa naturaleza? Que son anillos. Él fue el que encontró que los anillos, que el planeta, si te cuento la historia, básicamente el primero que observó el planeta con un telescopio fue Galileo. Y cuando Galileo observó el planeta, él no pudo deducir si lo que tenía el planeta eran anillos o orejas. Él pensó que el planeta tenía una especie como de asas o de orejas. Claro. Y fue Cassini quien con un telescopio más grande determinó que lo que existía alrededor del planeta era una especie de anillo. ¿Sí? Y de ahí viene la idea de que Saturno tiene anillos. Fue hasta 1970, hasta los 70, cuando dos naves espaciales de los Estados Unidos, las Pionero 10 y 11, visitaron Saturno por primera vez. De hecho, fue la Pionero 11. No, porque estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno. Sí. Entonces, Pero Pionero no 11... ¿Por qué metiste la pata? Porque dije Pionero 10 y 11 y solo fue la 11. Solo la Pionero 11 fue la detalle. primera nave espacial que visitó el planeta en 1976. Luego le siguieron las naves espaciales Voyager, las Viajero 1 y 2, que en 1980 se acercaron a Saturno y mostraron con mucho detalle los anillos de Saturno. Esto provocó que las personas, los científicos, los geólogos planetarios, se interesaran en estudiar con más detalle el sistema de Saturno y sus anillos. Y básicamente, una de las lunas más grandes de Saturno, Titán, es una luna que tiene atmósfera, así como nuestro planeta. Entonces eso lo descubrieron las Voyager, las Viajero, y eso fue lo que permitió que los astrónomos construyeran, que los geólogos planetarios y los técnicos de la NASA construyeran una nave espacial, y también la Agencia Espacial Europea construyeron una nave espacial dedicada al estudio de Saturno. Esta nave espacial fue lanzada en 1997 y después de 7 años de viaje, le tomó 7 años llegar desde la Tierra a Saturno. Ajá. Y llegó en el año 2004 a Saturno, y esta nave espacial fue la primera que logró que una sonda más pequeña que iba a bordo de ella aterrizara en la superficie de la luna que se llama Titán. Y desde el 2004 esta nave, Cassini, la nave madre, digamos, ha estado orbitando Saturno y ha estado visitando las lunas de Saturno y estudiando los anillos. Estas naves espaciales pues funcionan con unas baterías especiales, que son baterías, básicamente son isótopos radioactivos de plutonio, que debido a la lejanía del Sol no puedes usar paneles solares. Entonces las naves espaciales utilizan baterías, unos pequeños generadores radioeléctricos que utilizan plutonio para funcionar. Son muy tóxicos, el plutonio es muy tóxico, es un elemento radioactivo, pero que es muy bueno para producir electricidad. Un poquito muy pequeño de plutonio te puede producir una buena cantidad de electricidad para mantener los sistemas operativos de la nave espacial. Y entonces este plutonio pues va decayendo, como es radioactivo, y como va decayendo, tiene una vida útil, que son unos cuantos años. Con esto que mencionas de plutonio, ahí decís que es una cantidad pequeña, genera demasiada energía, ¿no? Sí. ¿Tenés idea de cuánto plutonio se utilizó en una de estas sondas para generar todo este cúmulo de información que ustedes que se obtuvo? Son una fracción de kilogramo de plutonio. ¿Una fracción de kilogramo? ¿Cuántos gramos de plutonio? Sí. ¿Sirvió para cuántos años de energía? 7 años más o menos de vida útil de la nave espacial. Sí, bastante, ¿no? Y entonces el problema es que este material es muy tóxico. Lo interesante es que esta nave espacial ha descubierto cosas fascinantes alrededor del sistema de Saturno. Por ejemplo,
ha descubierto que los anillos están hechos de material de hielo, hielos de agua y otros tipos de hielos, ¿sí? Son gases congelados prácticamente, entre ellos agua. Ha descubierto lagos de metano líquido en la superficie de Titán, la luna de Saturno, y ha descubierto también otros lagos, otros geysers, por ejemplo, en otra luna que se llama Encelado, ¿sí? Que se cree que son geysers donde está saliendo agua, y agua es arrojada al espacio, y al entrar en órbita alrededor de Saturno pasa a formar parte del anillo más exterior de Saturno, ¿sí? La primera pregunta que me viene ahora puede parecer muy obvia, por favor. Pero cuando decís, ¿es agua realmente? Uno piensa, ¿es agua potable? Bueno, es agua, H2O, ¿sí? Es agua que está en un estado sólido, es un hielo, ¿verdad? Porque está tanto frío que está congelada, pero sí, es agua que en principio sería la misma agua, la misma molécula que tenemos en nuestros cuerpos, claro, y la misma molécula que conforma el agua de la lluvia, ¿sí? El único problema es que esta es agua muy pura, ¿sí? Es agua bastante pura, entonces es agua sin minerales, y si pensasen que podríamos uno tomarse esa agua, pues eso no estaría bien, porque es agua demasiado pura. El agua que nosotros necesitamos tomar, el agua buena para nuestros cuerpos, es agua que es agua potable, que tiene minerales, ¿sí? Porque nuestro cuerpo necesita esos minerales y esas sales para mantener cierto balance. Si no tiene sales o minerales, te morís de deshidratación, pero por defecto, por falta de minerales. Ahora, es lo que pasa también si tomas agua salada, por ejemplo, que es te morís por exceso de minerales, ¿ya? Ahora, con esto que mencionas que la sonda se estrella en el planeta, ¿sí? ¿Es precisamente porque se le acabó la energía o es justamente porque entonces útil? Te contaba que el generador radioisotópico que tiene la nave tiene plutonio, y entonces el problema es que con el plutonio es demasiado tóxico, es la sustancia más tóxica que ha fabricado el hombre, es una verdadera porquería. Entonces uno no quiere que plutonio caiga, por ejemplo, en Titán, en Encelado, en los Anillos o en otras lunas que podrían ser lugares muy interesantes para estudiar microorganismos. Estaríamos contaminando. Entonces, una de las maneras que decidieron para limpias de mantener estos lugares pristinos sin contaminación es quemar la nave en la atmósfera de Saturno, ¿sí? Entonces, esa es la solución. Básicamente, la nave viaja a tal velocidad. ¿Cuál es esa velocidad? Son varias decenas de miles de kilómetros por segundo, ¿sí? Es demasiado. O puedes pensarlo, varias decenas de miles de kilómetros por hora, ¿sí? Como 30.000, 40.000 kilómetros por hora. Sí, es demasiado. Entonces es una velocidad altísima. Entonces, a esa velocidad, lo que planearon hacer es quemar la nave en la atmósfera superior de Saturno, ¿sí? Claro. Y eso va a ocurrir mientras nosotros estamos celebrando la independencia de Guatemala el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Sí, de este año, la nave espacial Cassini se va a desintegrar, se va a incinerar en la atmósfera de Saturno y va a pasar a formar parte de Saturno, ¿sí? Digamos, todos los componentes de la nave, pues a la velocidad que van, se van a desintegrar, se van a incinerar, y básicamente lo que va a quedar es un polvo muy fino de la nave espacial. Ahora, trajiste un video. Sí. Que el equipo ya está, ya lo están transmitiendo. ¿Qué tiene ese video? Es un video extraordinario, es un video muy bonito que describe en 3-4 minutos toda la historia de la nave espacial, desde que despegó de Cabo Cañaveral, ¿sí? Hasta que entró en órbita en Saturno en 2004, y luego cómo esta pequeña nave que llevaba a bordo, una pequeña navecilla que se llama Huygens, en honor a Christian Huygens, otro astrónomo holandés que estudió el sistema de Saturno después de Cassini. Entonces, cómo esta navecita entró en Titán y aterrizó, y es una de las proezas más grandes de la historia de la exploración espacial, es que una nave aterrizó en una de las lunas de los planetas exteriores del sistema solar. Cuando decís pequeña, ¿realmente es pequeña? Sí, es pequeña, es de unos 3-4 metros de diámetro. Ah, bueno, sí, pequeña nave comparada a una nave espacial. Comparada con la nave espacial Cassini, que es más o menos del tamaño de un bus. Sí. Ah, ok. Sí, más o menos. Ahora, esta pregunta seguramente te la han hecho muchas veces, pero ¿qué pasa si un astronauta sale a una caminata espacial sin traje? Ah, bueno, esa es una pregunta que es bastante... Bueno, se muere. Así, en pocas palabras, se muere. Seguramente. Entonces pero se muere por las condiciones tan extremas que existen en el espacio exterior. Solo
para terminar de hablar de la nave espacial, por ejemplo, está expuesta a unas condiciones de alto vacío, de temperaturas extremas, ¿sí? Entonces, todos los componentes electrónicos de la nave están protegidos con un aislante térmico, ¿sí? Que evita que o se congelen o se frían, ¿sí? Y encima de esto, tenés que pensar que el ambiente del espacio exterior es un ambiente que está lleno de radiación, ¿sí? Entonces, la radiación básicamente son partículas que vienen del Sol, pero también de los planetas exteriores como Júpiter y Saturno, y también radiación que viene de supernovas y de estrellas distantes, y esta radiación es capaz de provocar daños muy severos en la electrónica del material, no digamos en los componentes más básicos de un astronauta, ¿sí? Claro. Esta radiación es capaz de desintegrar tus moléculas de agua y de afectar tu DNA, ¿sí? Entonces te puede dar cáncer, ¿sí? Es lo que pasa cuando un humano es expuesto a radiación. Entonces, un traje espacial tiene que protegerte de estas cosas, tiene que protegerte de la radiación, de los cambios de temperatura extremos, del vacío extremo que existe, ¿sí? Y el traje espacial encima de todo tiene que llevar condiciones para que uno pueda sobrevivir y respirar, ¿sí? Claro. Entonces, si un astronauta se quita su traje espacial, básicamente la primera cosa que va a ocurrir es que se va a descompresionar, ¿sí? Es básicamente como que empiecen a sacarme el aire y me saquen todo el aire de adentro, ¿sí? Entonces el astronauta va a morir por falta de oxígeno, no hay que respirar ahí, ¿sí? Claro. No podría gritar porque tampoco hay aire en el que se propaguen las ondas mecánicas que son el sonido de tu voz. No podríamos oír los gritos del astronauta, ¿sí? Claro. Y bueno, si estallara la nave igual. Ese es un problema. Habría ruido. Otro problema que tenés que considerar es que cuando los astronautas están expuestos a la luz del sol, por ejemplo, digamos que te pido que me tomes una foto estando en órbita, entonces la parte mía que está siendo iluminada por el sol está más o menos a unos 150 grados centígrados sobre cero, ¿sí? Eso es más caliente que el agua hirviendo, ¿sí? Pero la parte mía que está detrás, ¿sí? En la sombra, ¿sí? Es una parte que está más o menos a unos 200 grados centígrados bajo cero, ¿sí? O sea, la diferencia entre mi sombra y la parte expuesta es altísima, ¿sí? Y por eso es que los trajes espaciales están hechos de varias capas que recubren y que te preservan el calor del cuerpo. Porque entonces, de un lado, mi cuerpo herviría y del otro cuerpo, mi cuerpo se congelaría, ¿sí? Y ese es un gran problema, ¿sí? No querés que eso pase. Entonces, no, adentro de los astronautas, no. Los astronautas llevan una ropa interior que irriga agua adentro del cuerpo para mantener el cuerpo a una temperatura constante y evitar que hayan estas diferencias tan abismales de temperatura en los dos lados. Aparte de eso, el traje de astronauta tiene que llevar aire para que uno pueda respirar y que nuestros pulmones, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca siga funcionando como si estuviera en la Tierra, ¿sí? Entonces uno lleva una pequeña atmósfera encima, ¿sí? Qué complicado. Es muy complicado, es un verdadero reto tecnológico hacer esos trajes espaciales. Y bueno, se han estado fabricando desde hace más de 50 años. ¿Sí? Claro. O sea, hay modelos 2017 de trajes. Digamos, no son modelos, sí los han modificado bastante desde los primeros. Los primeros trajes espaciales eran básicamente los que usaban los pilotos aviadores, que usaban aviones de espías que volaban bastante alto, arriba de 20, 30 kilómetros. Después los astronautas del proyecto Mercury, los del proyecto Géminis, los del proyecto Apolo, que fueron los que caminaron en la Luna. Y después tenés los astronautas que han salido a hacer caminatas espaciales. Todos los trajes han sido diferentes en cada programa. Y en la actualidad, pues los trajes espaciales se siguen fabricando en Estados Unidos y en Rusia. Ahora regresamos a la sonda. Sí, a la sonda. Es que digo, veo por eso, que te emociona demasiado hablar de Cassini. Por eso también es interesante pensar que es más barato y más seguro mandar un robot que mandar un ser humano. Aparte que el ser humano tendría que llevar comida y agua y aire para un viaje de por lo menos 7 años. Solo para llegar. Pues combustible. Y obviamente todo, y bueno, sí, y comida y agua de regreso. Estás hablando de un viaje de por lo menos 14 años. Entonces es más barato mandar un robot. Y mucho más costoso, seguro, ¿no? Más costoso, sí, el humano. Menos costoso porque es menos lo que tenés que transportar un robot. ¿Sí? ¿Y entonces qué onda con Cassini? ¿Por qué se te ilumina la cara cada vez que hablas de Cassini? Porque es una de las naves espaciales que ha estado estudiando con mucho detalle uno de los planetas más bellos del sistema solar, que es Saturno. Que es la ya lo mencioné, es porque tiene los anillos más vistosos de todos los planetas del sistema solar. Les recuerdo a los amigos que nos escuchan o que nos miran que no todos los planetas del sistema solar tienen anillos, ¿sí? Los anillos son una propiedad de los planetas exteriores, de los planetas como Júpiter, como Saturno,
Urano y Neptuno. ¿Sí? Esos planetas tienen anillos, pero de los 4 planetas que acabo de mencionar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Saturno tiene los más vistosos, porque son los que reflejan más luz del Sol. Mientras que los anillos de Urano, por ejemplo, son anillos muy oscuros, que solo se miran si vas a estar cerca de Urano, como hizo la nave Viajero 2 en 1986. Los anillos de Neptuno son también muy oscuros, igual los anillos de Júpiter. Y esta es información que es súper útil, que está súper a la mano, pero no todos tienen... Desgraciadamente, pues sí, es información que se conoce ya desde hace más de 20 años, pero que sí, ¿no? La gente a veces no lo procesa bien. No, lo que pasa es que tampoco es muy fácil dimensionar la información que transmitís, ¿no? ¿O vos la consideras fácil? Bueno, la información está ahí, disponible. Digamos, esa es una de las cosas hermosas de la astronomía y de la ciencia, que la información, la mayoría de información de los grandes descubrimientos está disponible en las páginas web de las grandes NASA, universidades, claro, de la NASA, en Wikipedia. También aparecen muchos libros. Ahora la gente no usa tantos libros, pero en los libros todavía existe mucha información. Lo que pasa es que a veces es información bastante densa. Claro. Digamos, no es fácil leer todo eso, y entonces eso hace que la gente a veces se sienta un poco reacia a querer ir a leer un poco sobre esto, ¿va? Ahora quisiera hablar un poco de tu vida. Cualquiera pensaría que tu trabajo es ver las estrellas y leer libros, y sí, pero además sos una especie de explorador guatemalteco. Estuviste 6 meses en el Océano Atlántico explorándolo, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, es explorando, eso? No precisamente, pero ayudando en un barco escuela. Yo trabajo en un barco escuela que pertenece a una universidad de Holanda. Esta universidad es el Colegio Marítimo de Eindhoven, queda en el norte de Holanda, y ellos tienen un barco donde sus alumnos varias veces al año llegan al barco y el barco los lleva a lugares distantes y remotos, como Patagonia, como la Antártida, como muchas islas subantárticas y muchas islas desoladas del Océano Atlántico. Entonces, cuando yo hice mi doctorado, yo tuve la suerte de conseguir una beca para ir a estudiar a la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y cuando estaba en Ámsterdam, pues este es un puerto, y ahí conocí el barco, y resultó que había una posibilidad de trabajar como científico a bordo del barco, dando clases, enseñando a los muchachos cómo los nombres de las estrellas, y cómo usar las estrellas para hacer navegación celeste. Y entonces me involucré con este barco, y a la fecha pues he hecho varios viajes a lugares remotos y distantes enseñando estrellas. Y de estos lugares remotos, ¿cuál es el que de los que más te ha sorprendido? Pues cada lugar de estos es único, es especial. Posiblemente uno de los más increíbles es la Antártida. La Antártida es es un continente que es más o menos de 2 veces el tamaño de Estados Unidos, continental. Son varios millones de kilómetros cuadrados. Y es un continente que está desolado, no hay ningún animal terrestre en la superficie, ¿sí? Viven solo ballenas, viven pingüinos, y viven unas cuantas aves marítimas, ¿sí? Y no existe nada adentro. Si vos vas adentro de la Antártida, digamos, vas a visitar las barreras de hielo o te metes adentro de la Antártica, no vas a encontrar nada vivo, porque es uno de los sitios más remotos, más desérticos y más extremos que tiene nuestro planeta. Entonces, en ese sentido, para mí el barco es una especie de nave espacial, donde tenés la oportunidad de visitar lugares muy distantes, muy remotos, donde tenés esa oportunidad de sentirte verdaderamente lejos de lo que llamamos civilización. Por ejemplo, yo te conté este viaje que acabo de hacer, acabó en junio de este año, y me embarqué en febrero, a principios de febrero, y terminé a mediados de junio, y fue un viaje de 24,000 kilómetros más o menos, y de esos 24,000 kilómetros, buena parte fueron en el Atlántico Sur, en un lugar donde no vi un automóvil, no vi un avión. Es casi que un viaje en el tiempo, ¿no? No vi más seres humanos que los que estaban adentro del barco en varios meses. ¿Sí? Entonces es una sensación de aislamiento muy interesante, donde también psicológicamente tenés que aprender a convivir con extraños, que al final, después de varios meses, se vuelven tus grandes amigos, y aprendes a coexistir, a saber que tus recursos son limitados, ¿sí? Es una de las enseñanzas más bonitas. Por ejemplo, antes de salir siempre metemos comida al barco, ¿verdad? Claro. Y son 2 toneladas de comida, y sabes que esa es toda la comida que tenés. No, y tenés que saberla usar, digamos, no puedes gastártela toda, y también sabes que esa comida va a producir ciertos desechos, y aprendes cómo procesar la gran mayoría de desechos, digamos. Claro. Es prohibido, por ejemplo, tirar
cosas como aceite o plásticos al mar por la Organización Marítima Internacional. Y, digamos, los desechos biológicos como huesos de pollo, huesos de carne, de vaca y estas cosas, pues eso sí los puedes tirar al mar, pero, digamos, te das cuenta de lo frágil que es este ambiente y de lo frágil que es y lo difícil que es vivir sin producir desechos, por ejemplo, ¿va? Y ahora, estar ahí pues en alta mar, uno pensará, me mareo. Sí, ¿te mareas? Pero supongo que habrán tormentas. ¿Cómo es? ¿Has estado en alguna Sí, tormenta? he estado en varias tormentas y bueno, es una cosa que es bastante ¿Qué tan cercano complicado. es Hollywood a las tormentas de la vida real? Bueno, una película que es muy buena de Hollywood es una que se llama Tormenta Blanca, White Squall, y es una película que muestra a unos muchachos que se van en un barco y muestra una tormenta. Y la diferencia es, bueno, la exageración, ¿verdad? Y también que la gente muchas veces en uno de estos barcos está muy preparada para reaccionar de una manera adecuada y precisa a lo que está ocurriendo en el barco ante una tormenta o un viento muy fuerte. Entonces, eso es, esas escenas de pánico no las ves tanto en no alta es mar, tan así. pero lo que sí ves son olas enormes, es un viento que te puede levantar, ¿sí? Si no estás bien agarrado. Si estás en la no hay cubierta, quien pare el viento en el mar. No, pues, ¿cómo? Digamos, en la ciudad, nosotros, pues, si uno siente viento, te metes detrás de una puerta, te parapetas en algún lugar. En el mar no hay quien detenga el viento, ¿sí? Entonces puedes sentir vientos bastante fuertes, vientos huracanados, como diría Mazinger Z. Sí. Pues mira, y es una sensación muy, muy impresionante, te sobrecoge y te sentís diminuto en la inmensidad, porque sí, estas tormentas a veces ocurren en sitios donde no hay nadie en 500, 1000 kilómetros a la redonda tuya. Entonces sabes que como equipo, porque ahí no estás solo vos, sino que es un equipo de gente, tenés que reaccionar y hacer las cosas bien para que no vaya a haber ningún problema. y en ese momento nunca se te ocurre, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en Guatemala? Bueno, todos pensamos eso, pero eso a veces pienso en el tráfico y en otras cosas. Y entonces, Preferís estar las en una ganas. tormenta. Sí, no, es una broma. Sí. No, pues claro. Digamos, una de las cosas bonitas del mar también que te enseña es lo pristino que es nuestro ambiente, nuestro planeta, lo frágil que es, y también lo malo que somos los humanos en el sentido de cómo manipulamos los desechos. Porque a veces uno va navegando en lugares muy remotos y de repente te topas con manchas de plástico. Entonces a veces nosotros recogemos muestras del agua para ver la calidad del agua en lugares distantes y te topas con que hay plástico. Y estás en un lugar donde... Plástico microscópico. De todo tipo, de tamaño, ¿sí? Desde pequeñas micropartículas hasta pequeños pedacitos de bolsas plásticas, pedazos de legos o no sé, trozos de cubetas, cualquier cosa que te imagines de plástico, ¿sí? Flotando en el mar. Digamos, cuando nosotros arrojamos basura en las alcantarillas o en los ríos, mucha de esta basura pues termina en el mar y la luz ultravioleta del sol junto con la salinidad y la química del mar, eso van deshaciendo el plástico lentamente y lo van volviendo, lo van triturando. Y entonces ese plástico se lo comen los peces, se lo comen las ballenas, las aves marinas que son hermosas porque pueden volar distancias enormes, ¿va? Son majestuosas. Estas aves, pues cuando miran cositas de colores en el mar, pues piensan que son pescaditos y los pescan, se los comen. A veces los regurgitan para dárselo de comer a sus crías. Y entonces hay hechos asombrosos como que cada ave marina que uno mira en el mar, imagínate, cada ave marina que existe en el mar, en todos los mares del mundo, tienen por lo menos unos cuantos gramos de plástico en el estómago. Sí, pues es sumamente impresionante. O Sí. sea, Es bastante triste esto. la contaminación no La contaminación, no tiene... sí, no tiene límites. Entonces aquí es donde, haciendo estos viajes, te das cuenta una vez más de la fragilidad de nuestro planeta, de lo interconectado que están los océanos, ¿sí? Porque uno piensa, el Pacífico no tiene nada que ver con el Atlántico, pero no, sí se juntan ahí en la Antártida, ¿sí? Claro. El Índico también se junta en la Antártida y todo lo que nosotros tiramos a todos los océanos del mar, eventualmente puede circular en el mar y puede terminar en estas grandes corrientes marítimas, contaminando los lugares más inaccesibles y más remotos que uno se puede imaginar. La última pregunta, ¿qué pensás del enunciado de que el cambio climático es un invento? Pienso que la gente que piensa de esta manera tendría que informarse más. Yo creo que con todos los combustibles fósiles que estamos produciendo y consumiendo y quemando,
más con toda la industrialización que ha habido en los últimos años. Los humanos estamos por primera vez, somos la única especie que está potencialmente cambiando el clima del planeta, ¿sí? Y básicamente todos los combustibles fósiles que utilizamos producen un gas que se llama CO2. Este gas entra a la atmósfera y este gas tiene la propiedad de retener parte del calor que viene del sol. Eso es lo que se llama un efecto invernadero. No está a una gran escala todavía, pero sí la evidencia muestra, varias de las mediciones que hacen los científicos en diversas áreas de la meteorología y de las ciencias atmosféricas, muestran que los niveles de este gas, junto con otros gases que también tienen el mismo efecto, están produciendo un calentamiento global. Y el problema no va a ser que se derritan los hielos de la Antártida o del Ártico, sino que el problema es que también el agua reacciona ante el calor. Y el agua se expande un poquito, muy poquito. Pero hay tanta agua en el mar, que con un poquitito que se expanda, los niveles del mar van a subir. A eso sumale los hielos que se van a derretir de la Antártida y del Ártico. Y eso va a hacer que suban todavía más, ¿sí? Entonces, sí es un hecho, la evidencia de los científicos es bastante fuerte. Y sí, eso es un llamado a que tomemos conciencia y que busquemos formas alternativas de usar la energía, busquemos formas alternativas de vivir y básicamente que consumamos lo que necesitamos. Vivimos en una sociedad que usamos más de lo que necesitamos. Yo te cuento, de manera personal, estoy en una mudanza, ¿sí? Y estoy tratando de reducir todas mis pertenencias a lo más básico. Básicamente mis libros, unos juguetes que tengo, un instrumento musical que tengo, mi computadora, y estoy deshaciéndome de todo. Y te das cuenta que muchas de las cosas que nosotros guardamos son superfluas, ¿sí? Son innecesarias, ¿sí? Claro. Y eso es alguien que trata de ser consciente de poseer cosas. También mi capital no me da para tener muchas cosas, digamos, pero digamos alguien consciente. Pero vamos al hecho de que estamos despilfarrando los recursos, porque a veces consumimos mucho más de lo que necesitamos, ¿sí? Y entonces ese es el mensaje, hacer conciencia en consumir justamente lo que necesitamos. Y eso pues quizás se traduzca en una mejora al ambiente, en una mejora a los recursos que tenemos, y en una mejora y una reducción del consumo de estos gases de invernadero, de la producción de gases de invernadero, ¿verdad? La reducción de combustibles fósiles que nos permitiría pues frenar un poco este calentamiento. Desgraciadamente el calentamiento no se va a frenar mañana. No, claro, es un proceso de nosotros de consumir, de quemar cosas, digo, no Guatemala, pero globalmente, si dejáramos de consumir cosas hoy, ese proceso del calentamiento global no se detendría mañana. Tardaría unos 300, 400 años en revertirse el proceso, ¿sí? Es un proceso a muy largo plazo. Y ese es el llamado. Si no hacemos algo hoy, en un futuro las cosas van a ser más difíciles de frenar, ¿sí? Gracias, Eduardo, por venir a esta entrevista. Mira, muchas gracias, Gabriel. Si algún espectador, usuario quisiera mandarte ese tipo de preguntas que uno se hace cuando mira películas o mira el espacio, ¿puede hacerlo? ¿A dónde debería de hacerlo? Bueno, pueden contactarme en Twitter, básicamente es Eduardo Rubio Herrera, ahí me pueden buscar en Twitter. Con mucho gusto podrían enviarme preguntas, consultas ahí. Y si no, pues contactan a mis amigos de República y con mucho gusto también me pueden contactar. Con todo, entonces, muchas gracias por venir a la entrevista. Usuarios de República, gracias y seguiremos aquí hasta la siguiente entrevista.